Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de su canal, la colección Diabo Ángel. Les habla Diabo y en esta ocasión traemos esta hermosísima máscara que la verdad es sinceramente impresionante, súper elaborada y súper maravillosa. Inclusive podría decir que me faltan palabras para poder describir esta linda pieza de arte. Y pues sin más que comentarles, anonadado con esta belleza, simplemente me queda decirles que esta es una hermosa máscara usada en la danza de los toreadores. El personaje lleva el nombre de Juan Vaquero y fue hecha por el artesano Arturo Salazar de Xochitlán, Puebla. Es importante mencionar que lo que les voy a comentar a continuación lo aprendí de la información dada por nuestro querido amigo Luis Ernesto Tapia. Ya lo conocen, el que es experto y está haciendo un libro de máscaras de Puebla y de danzas también, obviamente. Él nos comenta que en Puebla, así como en el centro de México, se realiza una danza en la cual se simula la muerte de un toro. Se le conoce como la danza de los toritos, caporales, tonchis negros, toriteros, etcétera, etcétera. Tiene varios nombres. El joven Luis Ernesto nos dice que esta danza de los toriteros tuvo un origen en una tradición pagana de Europa. Él comenta que es de la danza de la vaquilla o sacrificio del toro. Asimismo, el joven Luis pues nos menciona varios datos históricos en su libro, el cual les voy a comentar el título y se los voy a decir. Su libro se titula El monomito o el viaje del héroe, las danzas, bailes y máscaras del estado de Puebla, el cual yo considero que es oro molido, ya que aquí recopila en su totalidad las danzas de Puebla. Y en serio, si pueden conseguirlo, cómprenlo, no se arrepentirán. Tuve un problema con el audio, quién sabe qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, a continuación yo les quería decir un poco de las características generales de la danza, y para esto le pedí ayuda al señor Arturo Salazar. Sin embargo, el maestro me dio una explicación tan magnífica que le pedí permiso de poner el audio donde él está explicando un poco la danza. Si ustedes no están interesados en conocer un poco más de la danza, pueden irse más adelante, donde ya hago el análisis de la máscara. Sin embargo, puedo decirles que la explicación es tan magnífica que vale toda la pena. La danza se forma mínimo de 24 jóvenes, entre jóvenes, personas adultas o niños, 24. Son en total también 24 zonas que tienen que tocar sobre el transcurso del día afuera de la parroquia principal del pueblo, que es bailan en honor a San Bartolomé Apóstol. Es el 23, 24, 25 hasta 26 de agosto, 4 días. De ahí forman el grupo 3 enmascarados, que es el Juan Vaquero, otro que le dicen Juan Luciano y otro que es secretario. Ellos van vestidos de charro, y otros 2 sin máscara son los que van al frente de la danza. Y ya los demás son, pues los digo, son jóvenes. Su vestimenta es, los de atrás que no son charros son de un gorrito con 2 bolitas y todos de traje colorido. El medio va la maringuilla, que es una niña o señorita. Y también el que lleva el toro. El toro lo hacen de carrizo, lo moldan como pues, un toro completo, y lo cubren con tela negra, con manchas blancas, depende si es vaca o toro, o piel de res. Ese es el que va cargando un integrante de la danza, lo va cargando en su espalda. Se puede decir que en el transcurso del día bailan los 24 zonas. Al llegar
al penúltimo son o 3 sones antes de los 24 hacen una toreada. La toreada es que pues empiezan a lazar el toro los ataca y así hacen un show en medio de la gente, así van, lo lazan, los torea, los cornea. Bueno, llega un tiempo en que pues ya a finales del día, en la tarde, ya tarde a punto de retirarse, poco antes de retirarse, matan al toro hasta que lo cansan, lo matan y empiezan a repartir las piezas de la res. Según ellos, hacen una rueda los demás integrantes y en medio empiezan a destazar el toro. Ya el Juan Vaquero, Juan Luciano y secretario llevan unos cuchillitos, que esos que hacen como que si empezaron a destazar la res. Empiezan a repartir las piezas de la res en ¿cómo se dice? Cada parte de la res lo reparten a cada persona, pero en rimas. Vamos a decir que empiezan a gritar fuerte así para hacer reír a la gente, que la cola para Doña Lola, que el pellejo para Don Alejo, y así todo en rimas hasta dar fin a la repartición de la res. De ahí empiezan a hacer cuentas, pero antes empiezan como que a tomar los caporales, bueno, ya los enmascarados empiezan a tomar alcohol y se emborrachan. A final de cuentas no les sale la cuenta, falta dinero, y empiezan a discutir, como que a pelearse entre borrachos, y ya de ahí hasta terminar. Y después de la magnífica explicación que nos dio el maestro Arturo Salazar sobre esta danza de los toreadores, tenemos nuestra ya tradicional análisis en primer plano y en primera persona. Tuve que bajar un poco la luz de las lámparas porque como es una una pintura muy brillosa, pues era un brillo muy exagerado. Entonces, pues esta fue la mejor cantidad de luz que se me hizo apropiada para este análisis. ¿Y qué podemos ver aquí? Miren, nada más qué hermosura. Podemos ver que es un rostro hermosamente tallado. Vean nada más, o sea, yo lo veo y me puedo quedar horas y horas y horas admirando esta máscara. Empecemos con esta parte de aquí, miren. Vemos una pequeña barbilla en forma de sol. El centro es dorado y tiene unas líneas pequeñas plateadas que sean los rayos solares. Tiene esta boca que si la ven es hermosa. Yo la veo pues simplemente fantástica, muy real. Se fijan, o sea, por aquí puede respirar perfectamente el danzante también. Y vamos a algo que llama mucho la atención, que son estos pequeños bigotes. Y se fijan, están tallados y sobresalen de la máscara. El señor Arturo Salazar nos comenta que él les dice abultados. También son de color dorado y tienen esas características pequeñas líneas en color plateado. Él comenta que anteriormente no se hacían así, simplemente se pintaban en color dorado. Pero esto ha sido algo que él ha implementado y que ha tratado de seguir siempre el mismo modelo de las máscaras antiguas. Sin embargo, esta característica de tanto bigotes como también las cejas abultadas, él lo implementó. Me comenta que esta nariz es así pequeña, alargada, puntiaguda y también es delgada, si se fijan. Eso dice que es característico de estas máscaras y de las máscaras más viejas de este personaje. Podemos observar también estos ojos y la verdad también me parecen muy lindos. ¿Se fijan? La pupila negra, alrededor se nota un círculo azul y después un círculo negro. Lo que quería ser en realidad blanco, está de un color dorado y tiene unos pequeños puntos rojos o líneas rojas, si se fijan, rematado por una circunferencia o un delineado de color plateado y pequeñas líneas plateadas asemejando las pestañas. Es maravilloso este ojo, cómo lo ha trabajado el señor Arturo.
Siguiendo un poco más arriba, observamos las aberturas de los ojos, que son largas y rectangulares. Son muy lindas y por supuesto que yo ya me la puse y puedo decirles que observo perfectamente a mi alrededor. Vemos lo que comentábamos, estas hermosas cejas, también abultadas, de color dorado. Vean el relieve, como está hermoso, hermoso el relieve. En la parte de arriba podemos observar también cómo el maestro pudo tallar en la madera estos rizos, que pues básicamente es el cabello. Y vean acá estos otros rizos, se ven maravillosos. Yo me quedo con la boca abierta cuando observo esta máscara, debido a que el señor Arturo Salazar se esmera demasiado en ellas. Vean este cabello y estos rizos tan bonitos. De color negro la pintura y también en dorado para que sobresalga. Muy lindos. Vamos un poco a la parte de atrás. Y aquí es donde le digo que son máscaras muy finas, además del tallado tan hermoso que tiene, ¿verdad? Vean la parte de atrás. Vean el grosor de la madera. Es simplemente impresionante. Es muy delgada. Muy delgada. Aquí podemos ver que está perfectamente bien tallado. Esta es una máscara que jamás usó. Yo la compré nueva. Vean el detalle de la nariz. También ahí los pequeños orificios, por ahí puede respirar también la persona, además de por esta parte de aquí de la boca. Es magnífica. El señor Arturo nos enseña que está totalmente lijada, súper cómoda de usar, súper liviana. Es en realidad una pieza magnífica, una obra de arte, como ya lo había mencionado. Impresionante. Y ya con este maravilloso primer plano de la máscara, les invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentro como Diabo Ángel, en Instagram como Colección Diabo Ángel. Y sobre todo, no dejen de unirse al grupo de Facebook de artesanos de máscaras de madera. Ahí podrán encontrar también a este maestro Arturo Salazar y a otros maestros artesanos que hacen máscaras impresionantes. Sin más que decirles, se despide su amigo Diabo Ángel. Les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Veamos qué nuevas máscaras llegan o qué nuevas máscaras de la colección les muestro. Hasta luego.